Mariana Di Paula es la directora de la Escuela Uruguaya de Técnica Alexander, donde yo me gradué. Ella me enseñó sin decirme qué hacer. Con sutileza, me mostró la libertad que existe en elegir cómo responder a los estímulos de la vida. Aprendí al verla habitar estas cualidades de presencia, de amabilidad, tanto hacia sus alumnos como hacia ella misma. Con amor en el contacto, con delicadeza en la guía. No da respuestas, abre caminos, y lo que comparte, transforma. Y la primera pregunta que te quería hacer es, mirando hacia tu infancia, si hay alguna pista de que ibas a ir por este camino de la técnica Alexander cuando eras chica. Sí, tengo varias como sensaciones que se parecen un poco a ese encuentro que tuve con la técnica Alexander, ya después de haber tenido muchos años de búsquedas, ¿no? Y durante la infancia me encantaba el actuar, el moverme, el reunir personas y reunir amigas y de alguna manera armar una escena donde pudiera, no sé, expresar algo. Y me gustaba, recuerdo la imagen de las personas siendo convocadas, los padres, las amigas del barrio, y armar esa escena y bueno, algo pasaba, como de esa magia. Y cuando tomé mi primer clase de técnica Alexander, recuerdo que hubo algo de una escena, como de algo que se ponía en escena, que me habilitaba a cosas. Y creo que ahora nunca había pensado en nunca había tenido esa pregunta en mente, pero creo que sí, que ahí ya reconozco algo del amor por poner en escena cosas y la curiosidad por poner en escena. ¿Y tu primer clase de técnica Alexander cómo fue? Fue en Holanda, a raíz de, que había escuchado de varias personas, la técnica Alexander puede ser interesante por distintos motivos. Y fue una experiencia totalmente fuera de lo esperado. ¿Sabes? Como que por un lado tenía algunas ideas o algunas preguntas en relación a que no me estaba sintiendo muy cómoda con mi danza, con mis movimientos, con mi vida en general. Y la experiencia de la técnica, casi no recuerdo a mi profesor. Lo que recuerdo es la experiencia de estar mirando a un canal, el día, me acuerdo el sol, la luz, y una experiencia de estar presente. Una experiencia de estar, y una experiencia llena de posibilidades. Fue como una sensación de mucha libertad. Que no podía atribuirla a nada de lo que conociera. ¿Y cómo desde ahí decidiste tomar ese camino? Y quedé muy curiosa porque en realidad estaba con preguntas existenciales importantes. O sea, estaba bailando en una compañía de danza, en un país hermoso, en una situación bastante como ideal, y sin embargo había una sensación de cierta como incomodidad, me preguntaba si tenía algún problema existencial, porque en realidad estaba todo muy bien y había algo que estaba haciendo como la sensación de que se estaba como repitiendo algo de mí, que no sabía bien cómo salir de ese loop. Como bailarina me pasaba de estar, por un lado rindiendo bien, pero por otro lado con la sensación de que era como bailaba, siempre era la misma haciendo lo que estaba haciendo. Y con la experiencia, esa primera experiencia, y después empecé a tomar clases, empecé a descubrir que había maneras de expresarme y de estar que eran como más sorpresivas, eran menos como predeterminadas. Y sin embargo tenía como un método para encontrarme con eso nuevo, vivo, diferente, lleno de vida. Entonces me salía de las clases con una esperanza, no sé, como llena de esperanza. Y en un momento
pensé, bueno, tengo que formarme en esta profesión, o en esto que no sabía bien qué es lo que estaba haciendo mi profesor alrededor, y como que me dio curiosidad saber cómo es que se habilitaban esas experiencias, ¿no? Se permitían se ponían en escena ciertas cosas, ciertos contenidos para poder habilitar una determinada experiencia, ¿no? Hay una frase que se me viene a la mente con eso que decís, que es de Elizabeth Gilbert, y dice algo como: la creatividad es elegir el camino de la curiosidad en lugar del camino del miedo. ¿Te parece que había algo de eso ahí? Sí, totalmente. Y es curioso porque muchas veces el miedo también nos puede poner en un lugar de tratar de encontrar alternativas y que sea la curiosidad la que, sin saber bien qué es lo que va a pasar, y que eso no nos dé miedo, sino de tener confianza a que, bueno, que sea lo que surja, va a surgir algo que es humano, que es parte de nosotros. Entonces, ¿por qué asustarnos, no? Sino darle la bienvenida y ver si eso lo quiero continuar nutriendo o quiero transformarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que sí, que la curiosidad es parte de los procesos de desarrollo, y ha sido parte de mi proceso. No niego que con momentos de, con esto, ¿a dónde me llevará? Pero con confianza, ¿no? Así que ahí, entre la curiosidad y el movimiento, seguiste por ese camino. Sí, creo que es así, súper interesante, como la curiosidad y no paralizarme, porque quizás si pienso cómo me fui a Europa a estudiar danza, porque en realidad en ese momento estaba terminando los estudios de psicología y muy interesada en el movimiento, muy curiosa por la naturaleza humana, y yo sentir que a través del movimiento me liberaba y me conectaba con otras personas también, o sea que tenía un mundo comunitario también que era muy, muy lindo, el mundo de la danza, y así partí para Europa, pero completamente a los 21 años, sin tener un contexto del otro lado claro que me fuera a recibir. Entonces fue realmente partir a un viaje con algunas intuiciones, con algunas referencias, como ser una universidad de danza en Ámsterdam, que me recibió, pero tenía que gestionar muchas más cosas, y bueno, todo un nuevo país, un nuevo idioma, y bueno, y todo eso realizándose por un lado, con curiosidad y con la necesidad de movimiento, de que algo se moviera de donde estaba. Sí, a mí siempre me llama la atención cómo vos te movés por el mundo en general, ¿no? Como, nada, verte caminar por el salón igual, pero sí, cómo jugó el movimiento, o sea, cuando empezaste a dar clases de Alexander y de repente dejaste de bailar tanto, ¿cómo siguió el movimiento nutriendo? Sí, sí, siempre desde el movimiento tuve como una intuición de la lógica del movimiento. Es como si detrás de todos los movimientos hubiera algo que los organiza, que los motiva, ¿no? Entonces me acuerdo como bailarina de estar en clases de danza y comprender la lógica de ese docente o de ese coreógrafo o coreógrafa que me estaba transmitiendo una idea a través del movimiento. Entonces, como vivir esa idea y hacerla viva me llamaba siempre mucho más la atención que el mover mi cuerpo físico, que si mi pierna tenía que llegar hasta muy alto o tenía que dar tantas vueltas ¿no? Tantas piruetas. Eso no fue nunca mi motivación con el movimiento. Siempre hubo algo de, acá se está expresando algo, y acá percibo que fluyo y acá percibo que no fluyo. Entonces casi que era como identificada, yo siento ahora, como una bailarina un poco perezosa, porque no me esforzaba a lugares que sentía que no tenían sentido para mí. Y iba mucho por esos lugares que tenían sentido. Y quizás también ahí llegó un momento en que me sentí un poco limitada para seguir descubriendo movimientos con sentido, que paradójicamente los encontré con la técnica Alexander. Es como ese momento de poder parar y poder ver que está lleno de posibilidades, y decir, bueno, si hago este movimiento es porque tiene sentido. Y entonces empezar a descubrir
que en la vida cotidiana estamos llenas de movimientos con sentido y los movimientos que no tienen sentido, que son como automáticos, hacen ruido, es como que son incómodos. Entonces estoy buscando, estoy como olfateando por dónde el movimiento puede ser más fácil, más lleno de sentido. Ahora lo puedo expresar de esa manera. Sí, y me encantó eso que dijiste también del movimiento de las ideas, como se habla mucho en la técnica de las ideas fijas. Sí. Y me gustó como pensar, el movimiento de las ideas. ¿Cómo son las ideas en movimiento? Sí, las ideas en movimiento, y bueno, es como ahora que expreso, empiezo a expresar, y al principio me da un poco de temor, podré expresar las ideas que están moviéndome y me están inspirando, y que además poder recibir las ideas de que están y que otras personas plantean, y poder, es como una danza. Siento que es como una danza el bailar con mis ideas, con las ideas de los demás, y poder conectar en algún lugar que se encuentren, ¿no? Entonces ahí se genera algo como de muy motivante, ¿no? de intercambio. Entonces las ideas fijas también las siento en el cuerpo. Siento cuando una idea fija se me instala y no me deja moverme, y me siento un poco, no me gusta, ahora le doy tiempo y entiendo que si les doy espacio, si les doy tiempo, si dejo de imaginar que mi idea tiene que ser la idea que se presenta y empiezo a ver las ideas que hay alrededor, eso me nutre un montón, mucho, me nutro mucho de las ideas que hay alrededor, cómo la gente va desarrollando sus maneras de decir las cosas, y eso siento que me ayuda a mover mis propias ideas fijas. Está buenísimo. Y algo más que nombraste que me gustaría como profundizar un poco es eso de no hacer esfuerzos que no son necesarios, ¿no? Y que se habla mucho de dejar de hacer en la técnica. Y yo me acuerdo cuando recién empecé, que venía con todo mi ímpetu hacedor, que me costaba pila la idea de no hacer. ¿Cómo es para vos eso, estar en ese espacio? Sí, es un desafío, porque en realidad, por un lado, hay muchas cosas para hacer, y hay muchas cosas que me gustaría hacer, y que me gustaría que también invitar a la gente a que haga, ¿no? Pero por otro lado, también como ese espacio de poder parar para poder ver posibilidades que aún desconozco, o que quizás están tan cerquita que si no paro un poco no me doy cuenta que están ahí. Entonces el ejercicio de confiar, de que yo paro, pero para descubrir, por pura curiosidad paro, no porque le estoy diciendo que no a algo que por ahí me parece importante. Entonces es un espacio que puede ser realmente en el tiempo, ocupar mucho tiempo, o puede ser súper veloz, puede ser un espacio súper veloz, pero que implica ese poder parar, que me va a habilitar a tener movilidad y continuar, como decía Alexander, continuar con la acción que estoy haciendo, o tener ese espacio de poder cambiar y hacer otra cosa. Y eso, encontrarme en ese lugar e invitar a las personas a reconocer que hay un espacio ahí muy valioso de no hacer de esa manera para poder encontrar otras posibilidades, me parece súper rico, me parece como un juego, como decir, bueno, paremos un rato, pero ¿qué tengo que hacer en esta hora que paro y no entiendo? Y nada, no hay que hacer nada más que disponerse a esa posibilidad y ver qué surge, ¿no? Como de nuevo, generando una escena. ¿Cómo fue que te decidiste a traer la técnica Alexander a Uruguay? Sí, fue como una manera de contribuir y de reconectar con el mundo de la danza con la cual yo había estado conectada antes de irme,
y colegas de contradanza con las que habíamos fundado el grupo, intercambiaba información, intercambiábamos descubrimientos, ellas cosas que habían hecho acá o que estaban indagando, yo con la técnica Alexander. Entonces fue un lugar como muy fértil para traer y para empezar a compartir. Después, en un momento, yo sabía que iba a venir a trabajar con este trabajo a Uruguay en algún momento, pero fue el hecho de haber quedado embarazada de mi primer hijo que decidimos, bueno, vamos a volver a Uruguay, tener la crianza en Uruguay, teníamos muchas ganas de eso. Entonces, al mismo tiempo que empezó a nacer la práctica de la técnica Alexander, empecé a maternar. Entonces fueron dos actividades que se fueron acoplando y sintonizando y armonizando y bueno, que dio después muchos frutos. Y la escuela la pudiste empezar gracias a que vino Carmen. Sí, esa es una muy linda historia, porque en realidad cuando empecé a dar clases empezó a haber mucho interés del trabajo, era un lenguaje bastante nuevo. En ese momento estamos hablando de 1997 que volví. Entonces hubo cada vez más personas interesadas y en un momento me empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo hago para continuar y profundizar en este trabajo? Hasta ese momento la única opción era irse a otro lugar. El único lugar que en ese momento se podía estudiar que fuera hispanohablante era en Barcelona. El resto, si te querías ir a estudiar a otro lugar, era todo en otro idioma. Era bastante complejo el hecho de formarse como docente de técnica Alexander. Entonces empecé a generar pequeñas instancias de talleres, hasta que en un momento generé un taller de 2 semanas, de 3 horas por día, bastante intensivo para que las personas que se querían decidir y tuvieran esa experiencia y tomaran la decisión de irse a otro lugar si quisieran. Tuvimos ese encuentro con el director de la escuela con el que yo me formé, Ariane Horbeck, que vino muchos años, y en ese momento invitamos a Carmen Tarnowski a que fuera parte de esa experiencia, así que estábamos los tres enseñando y era un grupo de 20 personas. Fue muy, muy lindo, fue una experiencia para mí como en mi propio país, en el ambiente en Uruguay, la permeabilidad, la forma como la gente recibió el trabajo. Fue tan grato y tan nutritivo que al poco tiempo, por distintas circunstancias, porque a todo esto se había formado en Buenos Aires la escuela, y yo estaba colaborando con la Escuela de Buenos Aires, y yo imaginé que también personas de acá de Uruguay iban a poder irse a Buenos Aires, lo cual tampoco era tan fácil, pero sí me di cuenta de que era un espacio que me gustaría que en Uruguay existiese. Un espacio de formación de docentes, la comunidad que se estaba formando, de nuevo esta palabra me parece como de esperanza, me llenaba de esperanza, de decir la posibilidad de crear algo así. Y entonces ahí fue cuando cuando yo estaba con esta intención, esta motivación, este deseo de que acá en Uruguay hubiese algo y con la pregunta, y ¿cómo voy a hacer? Porque eso se requería ciertos pasos para poder ser parte de la comunidad internacional de profesores de técnica Alexander. Y ahí Carmen se ofrece, dice, yo voy a Uruguay, me encantó, me parece que estoy en un buen momento de mi vida para tomar esta decisión. Y así Carmen vino ofreciendo estar acá por 3 años, abrir juntas una escuela de formación y después íbamos a ver. En principio ella venía por 3 años. Y aquí estamos con la escuela. Y ahí está la generación, la primera generación que se graduó en el 2011. Y ahí Carmen decidió volver a Inglaterra y volver un trimestre al año. Y ahí se empezó un trabajo de crecimiento de la escuela que fue, y personal, que fue muy impactante. Hay algo que en la formación apareció algunas veces y es tu interés por la antroposofía. ¿Cómo eso informó a la formación de técnica Alexander de Uruguay? Sí, súper indirectamente, pero como contaba que al mismo tiempo que inicié mi práctica de técnica Alexander, o sea que por primera vez me encontraba con
voy a enseñar esto, no solo lo voy a recibir, sino que lo voy a enseñar. Y al mismo tiempo empecé a maternar. Entonces hubo algo de ese proceso de crecimiento y de esas preguntas de qué es, ¿no? Como yo miraba a mi hijo y lo miraba y decía, ¿cómo vas a ser cuando seas grande? ¿No? Lo miraba como, ¿cómo vas a desarrollarte? ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué necesitas? Esa es mi pregunta, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que va a contribuir con tu crecimiento? ¿No? Entonces, en la antroposofía, de forma muy indirecta, porque una amiga en Holanda me había hablado bastante y me sonaban como cosas, me resonaban los puntos de vista de la antroposofía. Y después acá en Uruguay, casualmente, también otra amiga me habló, y así como son esas cosas como indirectas, porque en realidad no había, aquí en Uruguay tampoco estaba tan difundida la concepción antroposófica de la educación. Si bien había un colegio Waldorf, todavía no estaba, era muy pequeño. Entonces me fui nutriendo un poco por la inspiración de querer que mis hijos tuvieran una formación con esa visión, es una visión que tiene en cuenta la totalidad del niño, que no es una formación solo para su intelecto o la preocupación de su intelecto por un lado, la parte física por otro, sino que es como una visión de educación que toma en cuenta la sensorialidad del niño también, qué es lo que los niños van sintiendo mientras se van desarrollando, y que a través de lo que van sintiendo y de sus sentidos también van formando su manera de estar en el mundo. Entonces me parecía como muy cercano a la concepción de Alexander también, donde nosotros en realidad estamos haciendo una reeducación sensorial, ¿no? Y qué necesitamos para nutrir esa sensorialidad es muy importante. O sea, tenemos que generar escenas para que la sensorialidad pueda despertar y pueda conectar y pueda desarrollarse, en vez de imponer ideas de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y bueno, y me parecía como muy importante eso en el desarrollo de los niños, ¿no? Sí, es hermoso. ¿Y cómo cambió tu vida la técnica Alexander? Si es que la cambió. Sí, la cambió. Me llenó de esperanzas. Como tengo una confianza infinita en la capacidad humana, en las posibilidades que existan. Después que son complejas las condiciones para desarrollar ese potencial, sí, es arduo trabajo. Pero que existe, y que existe ese potencial, lo vi, lo sentí en mí, sentí esa transformación de estar como un poco, bueno, sí, nada, a sentir, sí, acá estoy, qué hay que hacer, por dónde empezamos, a dónde vamos, y después verlo en la transformación en las personas, cuando están como más disponibles para vivir su vida, para compartir, para conectar, para saberse no solas en el mundo y por lo tanto contribuir con el mundo también. Entonces, empezar a ver que es una comunidad que está llena de potencial hacia lo colectivo también, con esa paradoja de que nos desarrollamos y al mismo tiempo somos parte de un entorno que también contribuimos a que esté mejor. Y entonces, si digo, la técnica Alexander para mí fue como una herramienta esperanzadora. Y siempre recuerdo algo que mi padre dijo y que sí, fue muy impactante ese pensamiento, es que si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que estar preparados. Entonces, que no se trata de cambiar, sino se trata de visualizar, prepararme, sentirme, soy capaz de ese cambio. Y de recibirlo, ¿no? Y de recibirlo cuando llega y seguir en el proceso. ¿Puedes contarnos un poco más de esta concepción de ser humano y de la práctica en general? Sí. Bueno, comparto mucho lo que plantea Alexander en sus inicios, cuando plantea su trabajo, ¿no? De esta concepción de lo psicofísico, que
que siempre me llamó la atención. Incluso estudiando psicología fui por ahí, con ese interés de lo psicofísico, cómo es que realmente vivimos esa experiencia de ser seres que estamos en una reunión de habilidades que podemos llamar más físicas o capacidades aparentemente más mentales, pero que en realidad están todo el tiempo en relación y bailando y unas con otras, ¿no? Y no son diferentes. Y entonces como que eso es difícil en la práctica, realmente concebirlo de tal forma que la práctica encarne esa idea, que no se trate de sobre todo en el mundo del movimiento y el mundo de la danza, del cual vengo, puede llegar a ser muy mecánico el movimiento, pero incluso el movimiento cotidiano puede ser como una especie de piloto automático en mecánico. Entonces hago esto porque tengo que hacer esto y súper utilitario, y que a veces se confunde, por ejemplo, la idea de hacer musculación, porque entiendo que eso trae como una experiencia de vitalidad y de fuerza, pero que por dentro me pregunto cómo está la vitalidad de esa persona, no de esos músculos, dentro de esa actividad. Por poner un ejemplo, que no siempre una actividad física está contemplada su íntima relación con lo que yo puedo permitir con esa actividad como persona, no como víctima o fruto de esa actividad. ¿Hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado? No, bueno, es una aventura estar hablando en este momento, así que bueno, muchas gracias por la oportunidad también de estar expresando